Hoy quería hablar de cómo ser un buen beta. A eso quería dedicar la charlita de hoy. ¿En qué cosas, a mi parecer, cuando me betean a mí, ¿vale? Yo voy a hablar desde el punto de vista de persona que escribe a la que le han beteado. Ella ha pasado por varios beteos, tanto beteos de novela como beteos de relatos. Voy a dar mi perspectiva de qué es lo que uso yo en un beta cuando me betea. Cuando te piden un beteo, lo primero a tener en cuenta es si vas a tener tiempo de hacer ese beteo. La persona cuando te pida el beteo te dirá pues cómo de larga es la historia y para cuándo necesita tu beteo. Si no vais a poder hacer el beteo, decid que no. Por mucha ilusión que os haga, mucho compromiso que tengáis con esa persona o lo que sea, decid que no. Si no os va a dar tiempo, decid que no, porque al final es un agobio para esa persona si contaba con tener 3 betas y resulta que uno de ellos pues al final no le va a dar su opinión, ¿vale? Lo segundo, si no os lo han dicho ya, pues preguntad por el género. Si es un género que no os gusta, de base, o sea, es un género que no disfrutáis, es un género que no soléis leer, de nuevo decid que no, porque no conocéis ciertos tropos, no vais a conocer ciertas particularidades de ese género, ya vais a ir condicionados de forma negativa porque es un género que no os gusta. Entonces vais a poder aportar mucho menos que otro beta que sí controle más el género y que sí vaya a disfrutar de esa lectura y a lo mejor os elige a vosotros sobre otra persona pues porque tiene más relación con vosotros o lo que sea y está perdiendo un beta más efectivo. Tercero, está guay que preguntéis si hay algún aspecto particular en el que el autor quiera que os centréis. El autor os dirá pues si es el ritmo, lo que más le preocupa, si lo que más le preocupa es si los personajes son realistas, si lo que más le preocupa son los diálogos. Sabemos en qué puede cojear la historia o tenemos ciertas inseguridades más arraigadas. Yo, por ejemplo, los finales precipitados y el ritmo precipitado, mis historias van muy así, ala, alegría, alegría, y es una cosa que me suele preocupar, entonces suelo pedir que la gente se fije en eso y en los personajes, porque para mí es lo más importante de mis historias. Y para mí estos son como los consejos antes de empezar a betear. Ya estamos beteando. Cosas importantes. Lo primero, olvídate de que estás haciéndole una lectura cero a alguien que conoces. Cuando pedimos un beta, queremos sinceridad. O sea, el fangirleo está muy guay, ¿vale? Y me encanta cuando mis betas me dejan comentarios súper fangirl en la historia. Pero no queremos solo fangirleo, necesitamos sinceridad porque lo que queremos es mejorar todo lo posible esa obra. Entonces, si nos bailáis el agua y en realidad no nos estéis diciendo cosas que están mal, cosas que hay que mejorar y demás, nos estáis haciendo flaco favor. Seáis francos, asertivos, es decir, tened en cuenta las cosas negativas que vais a decir de la historia, cómo las vais a decir, o sea, buscad la forma menos salvaje, por así decirlo, de explicarle al autor sus puntos débiles, pero explicadle al autor sus puntos débiles. Los fallos argumentales, los errores que encontréis. Si el autor se enfada con vosotros por darle un beteo destacando cosas negativas, que se peine. Entonces, esa persona no debería dedicarse a escribir y no debería haber pedido un lector cero desde el primer momento porque no es lo que quiere. Quiere un palmero. Palmeros hay muchos, es muy fácil tener palmeros. ¡Oh, sí, me ha encantado! Eso no vale de nada. Entonces, si se ofende, pues mira, ya sabéis que es una persona que no merece la pena o no tiene mucha idea de cómo va esto de mejorar una historia. Y ¿cómo os recomiendo yo hacer el beteo? ¿Cómo lo hago yo cuando beteo a alguien? Apuntando cosas. Os recomiendo que o creéis una carpeta de notas, o sea, un archivo de notas en el móvil o en un cuadernito, lo que sea, que vayáis apuntando todo lo que como lector os chirrie. Imaginaos que hay un momento en el que hay un aspecto de world building que no te explican bien. Eso apúntatelo. ¿Por qué? Porque a lo mejor a lo largo de la historia se te olvida, pero si lo tienes apuntado vas a estar más pendiente de a ver si ese aspecto del world building más adelante lo aclaran mejor. Como sabemos, a veces no siempre damos, y no es recomendable muchas veces, la información toda junta o resolvemos los interrogantes todos a la vez. Entonces, ese tipo de cosas que os puedan parecer un posible futuro problema en la historia, pues que algo se deje sin explicar, un agujero en la trama que a lo mejor luego se resuelve, pero quizá no. Ese tipo de cosas os recomiendo que os las apuntéis, ¿vale? Al igual que las cosas que os gustan. Un buen beta no está solo para criticar, también está para destacar los puntos fuertes. ¿Qué se le da bien al autor? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Por si en los puntos flacos puede equilibrarlo con esos puntos fuertes o para tenerlo en consideración a futuras escrituras y demás. Lo mismo, si os ha gustado un párrafo en concreto, una página en concreto, un pasaje en concreto, apuntadlo porque también mola. Si os gusta en especial un personaje o cómo evoluciona, apuntad a lo que también mola. También está guay que digáis si hay algún tema que os transmita la historia. Ay, pues es que esta historia me está haciendo pensar en esto. Si os recuerda alguna otra historia, en el buen sentido, no en plan plagio, pero que dice, ay, esto me da muchos vibes a
tal historia, porque al autor también le puede venir bien a la hora de elaborar una propuesta editorial, decir, pues mira, los lectores beta me han dicho que le recuerdan a esta historia y a esta otra, por lo que este tipo de público le puede interesar. Entonces, a eso le estamos facilitando a nuestro colega escritor eso. Y si veis que algún párrafo es confuso, alguna frase es confusa, no sois correctores, ¿vale? Sois betas, no tenéis por qué andaros fijando en las faltas de ortografía. Obviamente, si os fijáis, todo lo que podéis aportar de erratas, errores, repeticiones y tal, si las podéis o bien señalar en el texto, porque os lo han compartido en un texto que lo podéis señalar, o bien apuntaros cosas, fenomenal, porque al final va a quedar algo más pulido. Lo que pasa es que obviamente eso requiere una lectura mucho más lenta y mucho más detallada, y nosotros de un lector beta lo que queremos es la experiencia de lector normal. O sea, ¿qué pensaría un lector al uso si cogiese este libro de una librería y lo leyese? ¿Qué cosas le van a cojear? ¿Qué cosas le van a levantar una ceja? ¿Qué cosas le van a encantar? Eso es lo que queremos. Y eso es un poco lo que tenéis que pensar. Y como punto, para mí, más importante a la hora de hacer un veteo, sois lectores cero. No sois editores. No sois lectores profesionales. Sois lectores cero. Es decir, tened cuidado hasta dónde os metéis dando consejos. Es más, a mi gusto, no deis consejos. Si algo no os convence, decidlo. Pues esta escena no me convence por esta razón. Pero a no ser que el autor os lo pida, no le digáis, lo podrías arreglar así. Te he preguntado, Mari Carmen, a lo mejor una vez me lo dices y yo tengo una idea de cómo arreglarlo, no me lo tienes que decir tú. Eso me parece muy, muy, muy importante. No deis consejos si nos lo piden. Si la persona os lo pide, muchas gracias, es verdad, tienes razón, esta escena es súper confusa. ¿A ti sí te ocurre alguna manera de arreglarla? Ahí sí, ahí le dais vuestro consejo, vuestra opinión y todo alegremente y con felicidad. Pero si no os lo han pedido, no, porque os estáis metiendo en una historia que no es vuestra. Y 2, intentad dejar todo lo posible los gustos personales a un lado. Por ejemplo, odio el Instalove. Si la historia tiene Instalove y es un Instalove claro y es porque el autor le sale del coñísimo hacer Instalove, yo no soy nadie para ir a decirle, es que este Instalove me sobra un montón, yo lo cambiaría. Puedes decirle que te falta algo de evolución en la relación romántica, pero no decirle, es que este tropo que has usado, quítalo. Simplemente di que no te gusta del tropo. Pero eso, con argumentos, no con es que no me gusta. Básicamente, como resumen, tomad notas de todo lo que os parezca relevante, tanto bueno como malo, sobre todo cosas que veáis que se os pueden olvidar a lo largo de la historia. Cualquier fallo que veáis, si podéis dejar nota, se agradece. No deis consejos si no se piden, no le expliquéis al autor cómo mejorar su obra, cómo cambiarla, qué meter, qué quitar, no. E intentad dejar los gustos personales a un lado. Si no podéis explicar un error de forma argumentada y la explicación es que no me está gustando, guárdatelo. Igual que a ti no te está gustando, puede haber a muchas personas que le encante. Hay gente que prefiere la tortilla sin cebolla. Están en todo su derecho. Así que ese sería para mí el resumen de lo importante a la hora de vetear. Decidme qué pensáis, si tenéis alguna duda, si tenéis algo que aportar, en plan, pues para mí también me parece importante esto.